En una hacienda centenaria escondida entre las sierras de Córdoba, una anciana intenta mantener viva la ternura en medio de la rutina hostil de su propia casa. Pero detrás de las ventanas coloniales, su nuera elegante esconde una crueldad que crece día tras día, invisible a los ojos del hijo ausente. Cuando la violencia alcanza su límite y la esperanza parece desvanecerse, una joven empleada inesperada entra en escena y comienza a cambiarlo todo. Lo que esta mujer valiente descubre dentro de aquella casa puede salvar vidas y revelar hasta dónde llega el silencio de una madre por amor a su propio hijo. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. Que el sol de la tarde iluminaba los cuidados jardines de la Hacienda Bueno, una propiedad centenaria situada en las afueras de San Lorenzo del Escorial, en la región de la Sierra de Guadarrama, en la Comunidad de Madrid. La casa principal, con sus paredes de un amarillo suave y ventanas de madera oscura, conservaba el encanto de la época imperial española, con amplios balcones y techos altos. Los jacarandás florecidos del camino de entrada anunciaban la primavera, mientras el aroma a café recién colado escapaba por las ventanas de la cocina. Doña Dulce, una señora de 73 años, regaba cuidadosamente sus orquídeas en el balcón lateral. Sus cabellos blancos estaban recogidos en un moño sencillo, y sus manos, marcadas por el tiempo, se movían con delicadeza entre las flores. A pesar de la edad y la fragilidad aparente, había en sus ojos castaños una vivacidad que contrastaba con su postura encorvada. De vez en cuando alzaba la mirada hacia el horizonte, como si buscara algo más allá de las montañas que rodeaban la propiedad. Al otro lado del jardín, la pequeña Elena, de apenas 6 años, jugaba con un perrito color caramelo. Sus rizos dorados se balanceaban mientras corría, y su risa cristalina llenaba el aire de la tarde. Doña Dulce sonrió al ver a su nieta, su corazón conmovido por la pureza de aquella alegría infantil. «Abuela, mira lo que Tobías encontró», gritó Elena corriendo hacia su abuela con una pequeña pluma azul en las manos. «Es hermoso, mi amor. Debe ser del zorzal colorado que hizo nido en el jacarandá», respondió Dulce, agachándose con dificultad para ponerse a la altura de su nieta. La escena de afecto fue interrumpida por la llegada de Cristina, madre de Elena y nuera de Doña Dulce. Alta, elegante, con cabellos negros impecablemente lisos y ropa de diseño. Cristina parecía fuera de lugar en aquel ambiente bucólico. Su rostro, de belleza fría y calculada, se endureció al ver la cercanía entre abuela y nieta. «Elena, ya te dije que no corras así. Vas a ensuciar todo el vestido nuevo», dijo Cristina con voz controlada pero cortante. Usted, doña Dulce, no debería animarla a tocar esas cosas del jardín. ¿Quién sabe qué tipo de enfermedades portan esos bichos?» Doña Dulce se enderezó lentamente, la sonrisa desvaneciéndose de sus labios. «Perdón, Cristina, solo estábamos mirando una plumita que encontró». «Entra, Elena. Es hora de tu baño», ordenó Cristina. La niña, percibiendo la tensión en el ambiente, bajó la cabeza y obedeció, no sin antes lanzar una mirada triste a su abuela. Cuando la niña se alejó, Cristina se acercó a doña Dulce. Su perfume caro invadió el espacio entre ellas como una barrera invisible. «Usted necesita entender su lugar en esta casa», susurró con una sonrisa falsa en los labios. «Está aquí por caridad de mi marido, nada más. No se meta en la crianza de mi hija». Doña Dulce sintió un nudo en el pecho, pero se mantuvo en silencio. Hacía meses que convivía con los constantes comentarios hirientes de su nuera, desde que su hijo, Ricardo, había insistido en que dejara su pequeña casa en Ávila para vivir con ellos en la hacienda, después de una caída que resultó en una fractura de cadera. La recuperación había sido difícil y la dependencia aún más. «Ricardo llega hoy de Madrid», comentó Cristina, cambiando súbitamente de tono. «Prepárese adecuadamente para la cena. No quiero que él vea a su madre pareciendo una jardinera cualquiera». Antes de que doña Dulce pudiera responder, se escuchó el ruido de agua corriente proveniente del área exterior de la casa. Zulmira, la cocinera que trabajaba hacía años para la familia, estaba llenando el lavadero para lavar algunas verduras. «Aproveche y lávese ese cabello, doña Dulce», dijo Cristina, en un impulso repentino.
Parece paja seca. Sin previo aviso, Cristina agarró el brazo de su suegra y la arrastró hacia el lavadero de agua. Doña Dulce, sorprendida, no tuvo tiempo de resistir. Sintió las manos firmes de su nuera en su nuca, empujando su cabeza dentro del agua fría. La violencia del gesto la tomó desprevenida. El agua entró por su nariz, su boca, mientras ella intentaba inútilmente forcejear. «Es por su propio bien, suegra», decía Cristina, manteniéndola sumergida. «Una mujer de su edad debería cuidarse mejor». Zulmira, horrorizada, soltó las verduras y corrió en auxilio de su patrona. «Por el amor de Dios, doña Cristina, la va a lastimar». En ese exacto momento, un coche estacionó en la entrada de la hacienda. Ricardo Bueno, un hombre alto, de porte atlético, incluso a sus 45 años, bajaba apresurado del vehículo. Vestía un traje bien cortado y llevaba un maletín de cuero. Al escuchar los gritos, corrió hacia la parte trasera de la casa, encontrándose con la escena chocante. Su esposa sostenía la cabeza de su madre dentro del lavadero de agua, mientras la cocinera intentaba intervenir. «Cristina, ¿qué está pasando aquí?», gritó Ricardo, corriendo para apartar a su esposa y socorrer a su madre. Doña Dulce emergió del agua tosiendo violentamente, el rostro rojo, los cabellos blancos pegados a la cara, los ojos desorbitados de pavor. Ricardo la sostuvo en sus brazos, mientras ella intentaba recuperar el aliento. «Tranquila, amor», respondió Cristina, componiendo inmediatamente una expresión de inocencia. «Tu madre quería lavarse el cabello para estar guapa para la cena. Yo solo estaba ayudando. Se desequilibró un poco, ¿verdad, doña Dulce?». La anciana, aún tosiendo, no lograba articular palabras. El agua resbalaba por su rostro, mezclada con lágrimas silenciosas. Sus ojos, sin embargo, transmitían un miedo que Ricardo jamás había visto. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó él preocupado, ayudándola a sentarse en un banco cercano. «Sí, sí estoy bien, hijo», murmuró finalmente doña Dulce, la voz ronca. «Fue solo un accidente». Ricardo miró de su madre a su esposa, la desconfianza creciendo en su pecho. Conocía a Cristina hacía 15 años, desde que se había enamorado perdidamente de ella en la Facultad de Derecho. Ella era deslumbrante, ambiciosa y determinada. Se casaron poco después de la graduación, y en poco tiempo, él había asumido los negocios de la familia, una empresa de exportación de café que había heredado de su padre. Con el crecimiento de la empresa, sus viajes se volvieron frecuentes, dejando a Cristina responsable de la administración de la casa y de la hacienda. «Zulmira, por favor, ayuda a mi madre a cambiarse», pidió Ricardo. La cocinera asintió, lanzando una mirada de preocupación a doña Dulce mientras la acompañaba hacia el interior de la casa. A solas con su esposa, Ricardo la encaró seriamente. «¿Qué pasó realmente aquí, Cristina?». «Ya te dije, querido. Tu madre quería lavarse el cabello, yo intenté ayudar. Ella se desequilibró. Ya sabes cómo son los ancianos. Pierden fácilmente el equilibrio». Ricardo permaneció en silencio, observando el rostro perfectamente maquillado de su esposa, buscando señales de mentira. «Sé que le tienes mucho cariño a tu madre», continuó ella, acercándose y ajustándole la corbata. «Y yo también, a pesar de nuestras pequeñas diferencias. Al fin y al cabo fuiste tú quien insistió en que viniera a vivir con nosotros, ¿verdad? Y yo acepté porque te amo». Ricardo respiró hondo, intentando alejar la imagen perturbadora que había presenciado. Quizás estaba exagerando. Quizás fue realmente un accidente. «Voy a cambiarme para la cena», dijo él finalmente. «Luego hablaremos mejor». Mientras caminaba hacia la casa, Ricardo no pudo evitar el pensamiento inquietante de que algo no estaba bien en aquella hacienda que tanto amaba. El lugar que siempre había sido su refugio, lejos del estrés de Madrid, ahora parecía guardar secretos que él temía descubrir. Miró hacia las ventanas del segundo piso, donde su madre probablemente se estaba recuperando del accidente, y sintió una punzada de culpa. Quizás estaba descuidando algo importante mientras se dedicaba a los negocios. Al entrar en la casa, escuchó la risa de Elena proveniente de su habitación. Al menos su hija parecía feliz y bien cuidada. Eso debería significar algo, ¿no? Pero la imagen de su madre, empapada y aterrorizada, no salía de su mente. ¿Y si aquello no fuera un incidente aislado? ¿Y si cosas peores estaban sucediendo
cuando él no estaba cerca. A la mañana siguiente, la hacienda Bueno despertaba con la rutina habitual. El aroma del café fresco se esparcía por los pasillos, mezclándose con el olor a pan casero que Zulmira preparaba desde las primeras horas. En el jardín, don Juvenal, el jardinero de manos callosas y sonrisa fácil, podaba los rosales con la dedicación de quien conocía cada planta por su nombre. Doña Dulce estaba sentada en el balcón, una taza de té de manzanilla entre las manos. No había dormido bien. El episodio del día anterior aún reverberaba en su cuerpo, en forma de una tos persistente y un dolor en el pecho que iba más allá de lo físico. Vestía un vestido sencillo de algodón estampado y sus cabellos, ahora secos, estaban recogidos en el mismo moño discreto de siempre. «Buenos días, mamá». La voz grave de Ricardo sonó detrás de ella. «¿Te sientes mejor?» Doña Dulce se giró forzando una sonrisa. «Buenos días, hijo. Estoy bien, no te preocupes». Ricardo arrastró una silla y se sentó al lado de su madre. Estaba vestido con ropa deportiva, sin el traje formal del día anterior. Observó el rostro envejecido que tanto amaba, notando las ojeras profundas y una marca morada casi imperceptible en el cuello fino. «¿Estás segura, mamá?» «Aquel accidente de ayer me dejó preocupado». Doña Dulce desvió la mirada hacia las montañas a lo lejos. ¿Cómo podría contarle a su hijo que su vida en la hacienda Bueno se había transformado en una pesadilla en los últimos meses? ¿Cómo explicar que el incidente en el lavadero no había sido el primero? Que Cristina la atormentaba diariamente con pequeñas crueldades, insultos velados, empujones accidentales, comidas deliberadamente frías o excesivamente saladas? «Fue solo un descuido, Ricardo», respondió finalmente. «Tu esposa solo estaba intentando ayudarme. Ya sabes lo terca que soy a veces». Ricardo suspiró, no del todo convencido. «Mamá, sé que mi ausencia ha sido difícil. Esos nuevos contratos con el mercado europeo exigen viajes constantes, pero prometo que intentaré quedarme más en casa ahora. No quiero estorbar tu trabajo, hijo. Has construido todo esto con tanto esfuerzo». «Tú nunca estorbas, mamá. Fuiste tú y papá quienes comenzaron este legado. Yo solo le estoy dando continuidad». La mención a su difunto marido trajo un brillo nostálgico a los ojos de doña Dulce. Antonio Bueno había fallecido hacía 8 años, víctima de un infarto fulminante. Desde entonces, ella había vivido sola en Ávila hasta la caída que lo cambió todo. «A propósito», continuó Ricardo, «he contratado a una nueva empleada para ayudar a Zulmira. Debería llegar hoy por la tarde. Pensé que sería bueno tener a alguien para auxiliar en las tareas de la casa, principalmente cuando estoy viajando». Antes de que doña Dulce pudiera responder, Cristina apareció en el balcón, impecable en su conjunto de gimnasia de marca, cabello recogido en una cola de caballo perfecta. A su lado, Elena saltaba vistiendo un uniforme escolar. «Buenos días, familia», exclamó Cristina con una sonrisa radiante. Se acercó a Ricardo y lo besó cariñosamente en los labios. «Querido, ¿ya desayunaste?» «Zulmira preparó ese pan de queso que tanto te gusta». «Papá», gritó Elena saltando al regazo de su padre, «¿me vas a llevar a la escuela hoy?» «Claro que sí, princesa», respondió Ricardo abrazando a su hija. Cristina se giró hacia doña Dulce, la sonrisa nunca abandonando sus labios, pero sin alcanzar sus ojos. «¿Cómo se siente hoy, doña Dulce?» «Espero que el susto de ayer ya haya pasado». La anciana solo asintió, evitando la confrontación. «Estoy bien, gracias». «Excelente», respondió Cristina, en un tono artificialmente animado. «Ricardo, querido, necesitamos irnos. Elena no puede llegar tarde a la escuela. Y prometiste llevarla, ¿recuerdas?» Ricardo besó la frente de su madre antes de levantarse. «Hablamos más tarde, mamá. Descansa un poco». Tan pronto como Ricardo y Elena entraron en la casa para tomar sus cosas, Cristina se acercó a doña Dulce, inclinándose como si fuera a arreglar un mechón de cabello de su suegra. Su perfume fuerte invadió el espacio, sofocante. «Espero que hayas aprendido la lección ayer», susurró manteniendo la sonrisa intacta. «La próxima vez puede que tu querido hijo no llegue a tiempo». Doña Dulce sintió un escalofrío recorrer su espalda. Antes de que pudiera responder, Ricardo regresó con Elena, y Cristina se apartó, volviendo a ser la esposa y madre perfecta. La mañana transcurrió lentamente para doña Dulce. Después del desayuno,
Se refugió en su habitación del segundo piso, hojeando un antiguo álbum de fotografías. Imágenes de un tiempo más feliz. Ella y Antonio jóvenes. El nacimiento de Ricardo, los primeros pasos de su hijo, las fiestas en la hacienda cuando la producción de café batía récords. ¿Cómo había cambiado la vida? Alrededor de las 3 de la tarde, el sonido de un coche acercándose llamó su atención. Desde la ventana de la habitación, vio un pequeño Fiat rojo estacionando frente a la casa principal. Una joven bajó del vehículo, llevando una mochila sencilla. Cabellos castaños rizados recogidos en una cola de caballo despeinada, piel morena, ropa modesta pero limpia. Parecía tener poco más de 20 años. Doña Dulce observó cuando Cristina salió a recibirla. Incluso a la distancia, podía sentir la postura altiva de su nuera, la manera en que miraba a la recién llegada de arriba abajo, evaluándola. La joven, por su parte, mantenía la cabeza erguida, respondiendo educadamente a las preguntas que Cristina hacía. Minutos después, Zulmira golpeó suavemente la puerta de la habitación de Doña Dulce. Doña Dulce, la nueva empleada, ha llegado. La patrona le pidió que bajara a conocerla. En la sala de estar, con sus muebles antiguos de jacarandá y espejos venecianos, Cristina estaba sentada en un sillón, como una reina en su trono. La joven permanecía de pie, manos cruzadas al frente del cuerpo, en una postura respetuosa. «Ah, doña Dulce, qué bien que bajó», dijo Cristina cuando la anciana entró en la sala. «Esta es Débora, la nueva empleada que Ricardo contrató. Débora, esta es doña Dulce, mi suegra. Usted estará encargada de ayudarla también, ¿entendido? Baño, medicinas, esas cosas de ancianos». Débora sonrió gentilmente a doña Dulce, encantada de conocerla. «Señora». «El placer es mío, mi joven», respondió doña Dulce, sintiendo una simpatía inmediata por la muchacha. «Bueno, ya le mostré la habitación donde se quedará Débora», continuó Cristina. «Está en el área de servicio, al lado de la habitación de Zulmira. Las comidas se sirven después de la familia, y su día libre será los domingos, alternando con Zulmira para que la casa nunca se quede sin empleada». «¿Alguna duda?» «No, señora, todo está claro». «Excelente. Puede empezar arreglando la habitación de Elena. Zulmira le mostrará dónde están los materiales de limpieza». Cuando Débora y Zulmira salieron de la sala, Cristina se volvió hacia doña Dulce, la sonrisa cordial desapareciendo instantáneamente. «Espero que usted no se haga muy amiga de esta empleada nueva. Ella está aquí para trabajar, no para escuchar sus historias antiguas». Solo la saludé. «Cristina», respondió doña Dulce cansada. «Sé bien cómo le gusta a usted ganarse la simpatía de los empleados, haciéndose la víctima», replicó Cristina levantándose. «Pero recuerde, quien manda en esta casa soy yo. Ricardo puede ser el dueño en el papel, pero en la práctica es mi palabra la que vale aquí». Doña Dulce no respondió. Años de convivencia le habían enseñado que confrontar a su nuera solo empeoraba las cosas. Cristina sonrió, satisfecha con el silencio sumiso de su suegra, y salió de la sala, el sonido de sus tacones altos resonando en el suelo de madera. Por la noche, durante la cena, la atmósfera en el comedor de la Hacienda Bueno era de aparente armonía familiar. Ricardo, en un extremo de la mesa de madera maciza, contaba animadamente sobre sus planes para expandir la exportación de café a países asiáticos. Cristina, a su derecha, sonreía y hacía comentarios entusiastas en los momentos adecuados. Elena, al lado de su madre, jugaba distraídamente con la comida. Doña Dulce, sentada a la izquierda de su hijo, se mantenía en silencio, comiendo pequeñas porciones de la cena preparada por Zulmira. La nueva empleada, Débora, entraba y salía discretamente trayendo platos y retirando los ya servidos. Sus movimientos eran eficientes pero cálidos, sin la servidumbre exagerada que Cristina solía exigir. En un momento en que sirvió agua a doña Dulce, sus miradas se cruzaron brevemente, y la anciana percibió algo diferente en aquella joven, una inteligencia aguda, una percepción que iba más allá de las apariencias. «¿Y cómo fue tu primer día, Débora?», le preguntó Ricardo, siempre cordial con los empleados, rasgo que había heredado de su padre. Antes de que la joven pudiera responder, Cristina intervino. «Querido, no se preguntan esas cosas durante la cena. Débora aún se está adaptando a las reglas de la casa». «Disculpa», sonrió Ricardo,
volviendo su atención hacia su hija. ¿Y tú, Elena? ¿Cómo fue la escuela hoy? Mientras la niña contaba sobre su clase de ciencias, Débora se retiró silenciosamente a la cocina. Doña Dulce observó a su nuera, que mantenía una sonrisa perfecta, mientras su mano, bajo la mesa, apretaba la muñeca de su suegra con fuerza suficiente para dejar marcas. Una semana pasó desde la llegada de Débora a la Hacienda Bueno. La joven se había adaptado rápidamente a la rutina de la casa, ganándose la confianza de Zulmira, quien le enseñó los detalles del funcionamiento de la propiedad, qué productos de limpieza usar en cada tipo de mueble antiguo, cómo lidiar con el temperamento oscilante de Cristina, las preferencias alimentarias de la familia. Ricardo había partido nuevamente hacia Madrid, prometiendo regresar en 2 semanas. Antes de partir, había conversado largamente con Débora, pidiéndole que cuidara bien de su madre durante su ausencia. «Mi madre ya no es tan joven», había dicho él en su oficina de la hacienda. «A veces creo que se siente un poco fuera de lugar aquí. Sé que extraña la independencia que tenía en su propia casa». «Comprendo, señor», había respondido Débora. «Haré lo posible para que se sienta cómoda. Gracias. Cristina hace lo que puede, pero con Elena, la casa y sus propios proyectos, no siempre consigue prestar atención a mi madre». Débora solo había asentido, guardando para sí lo que ya había comenzado a observar en la dinámica de aquella familia. La mañana del domingo, su primer día libre, Débora decidió caminar hasta el pequeño pueblo cercano a la hacienda. El día estaba claro, con aquella luz dorada típica de las mañanas en la sierra madrileña. Vestida con vaqueros, camiseta y zapatillas, ella bajó por el camino de tierra que unía la propiedad al pueblo, disfrutando del silencio y el paisaje. La vida de Débora no había sido fácil. Huérfana desde los 12 años, había crecido en un orfanato en Rascafría. Había estudiado con determinación, consiguiendo una beca para el curso de pedagogía que había completado recientemente. El empleo en la Hacienda Bueno era temporal, un medio para juntar dinero, mientras esperaba el resultado de un concurso para profesora de la red municipal. En el pueblo, con sus casas coloridas y una pequeña iglesia colonial en el centro de la plaza, Débora tomó un café en la panadería local, hojeando un libro de literatura española que había traído consigo. En una mesa cercana, 2 señoras conversaban en voz baja, pero no tan baja que Débora no pudiera escuchar. «¿Viste qué abatida estaba doña Dulce en la misa la semana pasada?», comentó una de ellas. «Recuerdo cuando ella y el difunto don Antonio venían siempre los domingos, trayendo al niño Ricardo. Ella era tan alegre, tan llena de vida». «Pues sí», respondió la otra removiendo su café. «Dicen que la nuera no es trigo limpio, muy bonita, muy elegante, pero tiene una mirada que no me engaña. Ya trabajé en casa de gente rica. Sé reconocer cuando alguien no es buena persona. Lo peor es que Ricardo vive viajando, pobre hombre. Buen hombre, pero muy ocupado con esa empresa. Ni debe saber lo que pasa cuando él no está». «¿Y qué pasa?», preguntó la primera, inclinándose más cerca. «Bueno, mi sobrina trabajó allí por un mes, antes de ser despedida sin motivo. Ella me contó que vio a tal Cristina humillando a doña Dulce, escondiendo medicinas, sirviendo comida fría a propósito. Cosas pequeñas, ¿sabes? De esas que no dejan marca, pero van acabando con la persona por dentro». Débora fingió concentración en su libro, pero cada palabra reverberaba en su mente, confirmando las sospechas que había comenzado a albergar. Al regresar a la hacienda al final de la tarde, encontró a Elena jugando sola en el jardín, bajo la atenta mirada de Zulmira, quien tendía ropa en el tendedero. Cristina había salido a almorzar con amigas en San Lorenzo de El Escorial y aún no había regresado. «Débora», exclamó la niña al verla, «mira lo que dibujé para la abuela». Elena extendió un papel colorido, donde se veía el dibujo de 2 figuras de la mano, una pequeña, otra más alta con cabellos blancos. «Está hermoso, Elena», sonrió Débora. «Tu abuela lo va a adorar. ¿Dónde está ella?» «En su habitación», respondió Zulmira acercándose. «No se siente muy bien hoy. Se quejó de dolores en el pecho». Preocupada, Débora subió las escaleras hasta la habitación de doña Dulce. Golpeó suavemente la puerta. «Puedes pasar», respondió una voz débil.
La habitación estaba en la penumbra, con las cortinas entreabiertas. Doña Dulce estaba acostada, un chal sobre los hombros a pesar del día caluroso. Parecía más pequeña y frágil que nunca. «Hola, doña Dulce. Soy yo, Débora. Vine a ver si necesita algo». La anciana sonrió débilmente. «Qué amabilidad, hija mía. Solo estoy un poco cansada hoy». Débora se acercó a la cama, notando una mancha oscura en el brazo de la anciana, parcialmente cubierto por la manga del vestido. Con delicadeza tocó el lugar. «Doña Dulce, ¿qué le pasó a su brazo?» La señora se subió rápidamente la manga cubriendo el hematoma. «Nada, mi querida. Ya sabes, los viejos se lastiman fácilmente. Me golpeé con el marco de la puerta anoche». Débora no insistió, pero sus ojos registraron otras señales. El modo en que doña Dulce se encogía ligeramente cuando escuchaba pasos en el pasillo, el temblor en sus manos cuando se mencionaba a Cristina, las ojeras profundas que indicaban noches mal dormidas. «Traje un libro conmigo hoy», dijo Débora cambiando de tema. «¿Le gustaría que le leyera un poco?» Los ojos de doña Dulce brillaron con un interés genuino. «Me encantaría. Hace tanto tiempo que no tengo a alguien con quien conversar sobre literatura». Durante la hora siguiente, Débora leyó cuentos de Clarice Lispector a la anciana, quien escuchaba con atención, ocasionalmente haciendo comentarios perspicaces sobre el texto. Aquel momento de conexión reveló a Débora que, detrás de la fragilidad física, había una mente aún viva y activa. «Le gusta mucho leer, ¿verdad?», preguntó Débora cerrando el libro. «Oh sí, siempre fui profesora, sabía. Enseñé literatura por casi 40 años en el Colegio Estatal de Ávila. Fue allí donde conocí a Antonio, mi marido. Él era profesor de historia. Eso es maravilloso. Yo me gradué en pedagogía recientemente». Los ojos de doña Dulce se iluminaron. «¿De verdad? ¡Qué coincidencia encantadora! Entonces usted comprende el poder transformador de la educación». Conversaron animadamente sobre libros, métodos de enseñanza y experiencias en el aula, hasta que el sonido de un coche estacionando interrumpió el momento. «Cristina ha llegado», murmuró doña Dulce, su rostro perdiendo instantáneamente el brillo que había exhibido minutos antes. Débora percibió el cambio inmediato en el comportamiento de la anciana. «No se preocupe, doña Dulce. Voy a bajar y decir que usted está descansando». «Gracias, mi querida», respondió doña Dulce sosteniendo la mano de la joven. «Su compañía hoy ha sido un bálsamo para esta vieja profesora». Al bajar las escaleras, Débora encontró a Cristina en el recibidor, dejando bolsas de compras sobre una mesa lateral. Vestía un conjunto elegante de pantalón y blazer blancos, joyas discretas pero visiblemente caras, maquillaje impecable a pesar de haber estado fuera todo el día. «¿Débora? Pensé que era tu día libre», comentó Cristina sorprendida. «Sí, señora, ya estoy de vuelta. Solo estaba verificando si doña Dulce necesitaba algo antes de ir a mi habitación». El rostro de Cristina se endureció sutilmente. «No necesita preocuparse por mi suegra. Yo misma la cuido». «Claro, señora. Solo pensé en ayudar porque Zulmira mencionó que ella no se sentía bien». «Doña Dulce siempre tiene alguna queja», respondió Cristina con una sonrisa forzada. Viejo truco para llamar la atención. Ricardo cayó en esa trampa al insistir en que viniera a vivir con nosotros. Ahora tenemos que soportar sus dramas diarios. Débora mantuvo la expresión neutra, pero sentía la indignación crecer dentro de sí. «Comprendo. Con permiso, voy a ayudar a Zulmira con la cena». En la cocina, encontró a la cocinera preparando una sopa de verduras. Zulmira, una señora negra de 60 años, trabajaba para la familia Bueno, desde los tiempos de don Antonio. Conocía todos los secretos de aquella casa, pero se mantenía generalmente en silencio, temiendo perder el empleo que garantizaba el sustento de su hijo y nietos. «Zulmira», susurró Débora asegurándose de que estuvieran solas, «¿hace cuánto tiempo doña Dulce está siendo maltratada por su nuera?» La cocinera dejó de remover la sopa, mirando nerviosamente hacia la puerta. «¿De qué hablas, muchacha?» «Vi los hematomas. Percibí cómo ella cambia cuando Cristina está cerca. Escuché comentarios en el pueblo». Zulmira suspiró profundamente, pareciendo envejecer 10 años en ese instante.
Comenzó cuando doña Dulce vino a vivir aquí, después de la caída. Al principio eran solo palabras rudas, miradas, pequeñas humillaciones. Después, bueno, fue empeorando. ¿Y nadie hace nada? El patrón Ricardo casi nunca está aquí. Cuando viene, Cristina se transforma en la nuera perfecta. Y cuando él percibe algo extraño, ella siempre tiene una explicación convincente. ¿Por qué doña Dulce no le cuenta la verdad a su hijo? Miedo, vergüenza, no sé. Quizás no quiere causar problemas en el matrimonio de su hijo. Quizás teme que no la crean. O peor, que la crean pero la manden de vuelta a Ávila, separándola de la nieta que tanto ama. Débora se quedó en silencio, procesando la información. Una decisión comenzaba a formarse en su mente. Necesitamos ayudarla, Zulmira. ¿Cómo, muchacha? Somos solo empleadas. Nadie va a creer nuestra palabra contra la de Cristina Bueno, esposa de uno de los empresarios más respetados de la región. Tiene que haber una manera, insistió Débora. No podemos ser cómplices por el silencio. Aquella noche, acostada en su pequeña habitación en el área de servicio, Débora reflexionaba sobre su situación. El empleo en la Hacienda Bueno era temporal, pero importante para sus planes futuros. Si confrontaba a Cristina o intentaba exponer la situación, ciertamente sería despedida. Por otro lado, ¿cómo podría ignorar el sufrimiento de una anciana indefensa? El rostro de doña Dulce, con su dulce sonrisa y ojos tristes, no salía de su mente. Pensó en su propia abuela, que la había criado hasta los 12 años con tanto amor antes de partir. No podía simplemente darle la espalda. Los días en la Hacienda Bueno seguían su curso aparentemente tranquilo, como las aguas de un río que esconde corrientes peligrosas bajo la superficie calma. Los jacarandás amarillos que flanqueaban la entrada de la propiedad estaban en plena floración, creando un contraste dorado contra el verde intenso de las montañas al fondo. Turistas que pasaban por la carretera muchas veces se detenían para fotografiar el hermoso paisaje, sin imaginar los dramas que se desarrollaban detrás de las ventanas de aquella casa centenaria. Débora había completado 2 semanas de trabajo en la hacienda. Cada día traía nuevos descubrimientos sobre la dinámica de aquella familia, revelaciones que confirmaban sus sospechas iniciales. La joven había establecido una rutina propia. Se despertaba antes del amanecer para tener un momento de lectura. Ayudaba a Zulmira a preparar el desayuno, se encargaba de la limpieza de la casa durante la mañana y siempre que era posible, pasaba tiempo con doña Dulce por la tarde, cuando Cristina generalmente salía para compromisos sociales en San Lorenzo de El Escorial. Un martes particularmente soleado, mientras organizaba el armario de ropa de cama en el pasillo del segundo piso, Débora escuchó voces alteradas provenientes de la habitación de doña Dulce. La puerta estaba entreabierta, permitiendo que fragmentos de la discusión le llegaran. «Ya dije que no quiero esas porquerías de medicinas», era la voz de Cristina cortante como una cuchilla. «¿Crees que tenemos dinero para desperdiciar con tus hipocondrías?» «Pero el médico me los recetó, Cristina», respondió doña Dulce, su voz temblorosa. «Es para mi presión. Ricardo dejó dinero para que yo lo administre como mejor me parezca», interrumpió Cristina. «Y no voy a gastar en medicinas innecesarias. Si quiere morirse, muérase de una vez, pero no siga dando problemas y gastando nuestro dinero». Débora se congeló en el lugar, el corazón acelerado. Sin hacer ruido, se acercó más a la puerta, movida por la preocupación. «Por favor, Cristina», imploró doña Dulce, «son solo las medicinas que siempre he tomado». «No me interesa. Quien manda en esta casa soy yo. Y guarde bien este frasco que le estoy dejando, porque es el último. Cuando se acabe, arrégleselas». Débora escuchó pasos acercándose a la puerta y rápidamente volvió al armario, fingiendo organizar las toallas. Cristina salió de la habitación, cerrando la puerta con fuerza. Al ver a la empleada en el pasillo, se detuvo entrecerrando los ojos. «¿Desde cuándo estás ahí?» «Acabo de subir, señora», mintió Débora, manteniendo la mirada baja. «Estoy arreglando el armario de ropa de cama como usted pidió». Cristina la observó por unos segundos, desconfiada. «Termina esto pronto. Después quiero que laves mi coche. Voy a un evento benéfico en San Lorenzo de El Escorial por la noche y necesito que esté impecable».
Sí, señora. Tan pronto como Cristina bajó las escaleras, Débora golpeó suavemente la puerta de doña Dulce. No hubo respuesta. Preocupada, entreabrió la puerta, encontrando a la anciana sentada en el sillón junto a la ventana, el rostro pálido, las manos temblorosas, sosteniendo un frasco de pastillas casi vacío. Doña Dulce, llamó Débora acercándose cautelosamente. ¿Está usted bien? La anciana alzó la mirada y Débora vio que sus ojos estaban llorosos. Oh, Débora, no sabía que estabas ahí. Escuché voces. Me preocupé. Doña Dulce intentó sonreír, pero el resultado fue una expresión de profunda tristeza. No es nada, querida, solo un pequeño desacuerdo. Débora se arrodilló al lado del sillón, observando el frasco de medicinas. Son sus medicamentos para la presión. Sí, pero se están acabando y Cristina, bueno, ella cree que no son necesarios. Pero eso es peligroso. Usted no puede quedarse sin las medicinas. Ya estoy vieja, hija mía. Quizás sea mejor partir pronto y dejar de ser una carga para todos. Aquellas palabras golpearon a Débora como una bofetada. Ver a una mujer que había sido profesora, que había educado a generaciones, reducida a tal estado de desamparo y desesperanza, era insoportable. No diga eso, por favor, pidió Débora sosteniendo las manos de la anciana. Usted no es una carga, es una persona valiosa que merece respeto y cuidado. Doña Dulce sonrió tristemente. Tienes un buen corazón, Débora. Me recuerdas a mi antigua alumna, Mariana. También tenía ese fuego, esa indignación con las injusticias. Una idea repentina se le ocurrió a Débora. Doña Dulce, ¿tiene algún amigo o pariente en quien confíe? ¿Alguien a quien pudiera llamar y contar lo que está pasando? La anciana reflexionó por un momento. Bueno, tengo a mi hermana menor Cecilia. Vive en Sevilla. Pero no quiero preocuparla. Ella tiene sus propios problemas de salud. ¿Y qué hay de un ex colega de trabajo? ¿Alguien de la época en que usted era profesora? Ah, sí. Está Oliveira, el antiguo director de la escuela donde di clases. Éramos buenos amigos. Él debe estar jubilado ahora. ¿Tiene su número? ¿O alguna forma de contactarlo? Creo que sí. En mi agenda, en el cajón de la cómoda. Débora encontró la vieja agenda de cuero con páginas amarillentas por el tiempo. Entre los contactos, el nombre de Eduardo Oliveira aparecía con un número de teléfono. Guardó la información mentalmente, planeando hacer la llamada cuando tuviera oportunidad. Voy a conseguir sus medicinas, doña Dulce, prometió Débora. ¿Cómo, mi querida? Cristina controla todo el dinero de la casa. Déjelo en mis manos, tengo algunos ahorros. No es mucho, pero alcanza para comprar los medicamentos hasta que el señor Ricardo regrese. Los ojos de doña Dulce se llenaron de lágrimas. No puedo aceptar, Débora. Trabajas tan duro por cada centavo. Puedo y quiero ayudar. Es lo correcto. Aquella misma tarde, aprovechando que había sido enviada al pueblo para comprar víveres, Débora pasó por la pequeña farmacia local. Con la receta que doña Dulce le había entregado escondida, adquirió los medicamentos necesarios, gastando buena parte de sus ahorros. De vuelta en la hacienda, escondió las medicinas en una lata de galletas vacía, que colocó en la habitación de doña Dulce, detrás de algunos libros en la estantería. Orientó a la anciana a tomar los medicamentos lejos de las miradas de Cristina y a guardar el frasco original, ya casi vacío, en un lugar visible, para no levantar sospechas. El plan funcionó por algunos días, con doña Dulce recuperando un poco el color y la vitalidad. Débora, mientras tanto, observaba atentamente la rutina de Cristina, notando sus patrones, sus fragilidades, sus momentos de vulnerabilidad. La empleada sabía que estaba pisando terreno peligroso, pero algo dentro de ella, quizás el mismo sentido de justicia que la había llevado a elegir la carrera de educadora, no permitía que se quedara quieta. El viernes de aquella semana, Débora tuvo una sorpresa al atender el teléfono de la hacienda y escuchar la voz de Ricardo Bueno. «Hola, Débora. Soy Ricardo. ¿Todo bien por ahí?» «Sí, señor». «Todo en orden», respondió ella, eligiendo las palabras con cuidado. «Excelente. Estoy llamando para avisar que regresaré mañana, un poco antes de lo previsto. Conseguí resolver algunos negocios antes de lo esperado y extraño mi casa». «Qué bien, señor. Todos lo extrañamos», dijo Débora, un alivio recorriendo su cuerpo.
El regreso de Ricardo podría significar un respiro para doña Dulce. ¿Cómo está mi madre? Débora dudó por un segundo. Ella se está recuperando de una pequeña indisposición, pero ya está mejor. Indisposición. Cristina no me dijo nada. Probablemente no quiso preocuparlo, señor. Nada grave, solo una bajada de tensión. Entiendo. Bueno, mañana estaré ahí y podré verla personalmente. Por favor, no comente con nadie sobre mi llegada. Quiero dar una sorpresa a Elena y a mi esposa. Claro, señor. Será un secreto. Después de colgar, Débora sintió una mezcla de esperanza y aprensión. La llegada de Ricardo podría ser la oportunidad perfecta para exponer la situación. Pero ¿cómo hacerlo sin arriesgar su empleo o, peor aún, sin que Cristina desconfiara y se vengara en doña Dulce antes de que la verdad saliera a la luz? Al final de la tarde, mientras ayudaba a Elena con los deberes en la sala de estar, Débora escuchó el sonido de cristales rompiéndose, seguido por gritos provenientes de la cocina. Pidiendo a la niña que continuara su trabajo, corrió a ver qué sucedía. En la cocina, encontró a Zulmira de pie, paralizada de miedo, mientras Cristina gritaba, señalando una jarra de cristal rota en el suelo. ¡Incompetente! ¿Sabes cuánto cuesta esta pieza? Era herencia de la familia de Ricardo. Disculpe, patrona, murmuró Zulmira temblando. Fue un accidente. Se me resbaló de la mano mientras la lavaba. ¿Accidente? ¡Accidente es lo que pasa una vez! Tú vives rompiendo cosas, torpe. Débora notó que doña Dulce estaba en un rincón de la cocina, observando la escena con ojos desorbitados de miedo. Cuando Cristina levantó la mano como si fuera a abofetear a Zulmira, la anciana dio un paso al frente. No fue culpa de ella, Cristina, dijo doña Dulce, la voz temblorosa pero decidida. Fui yo quien tropezó con su brazo mientras ella lavaba la jarra. Cristina se giró lentamente hacia su suegra, los ojos chispeando de rabia. ¿Qué? ¿Entonces fuiste tú? ¿Por qué no me sorprende? Siempre causando problemas, siempre en el camino. Débora intervino rápidamente. Señora, ¿puedo limpiar esto? Hay trozos de vidrio por todas partes, alguien puede cortarse. Cállate y no te metas, explotó Cristina. Estoy cansada de ustedes tres conspirando contra mí en esta casa. Vamos a ver cómo se las arreglan sin empleo. En ese momento, el teléfono sonó cortando la tensión como un cuchillo. Cristina respiró hondo, recomponiéndose instantáneamente. Yo atiendo, dijo, saliendo de la cocina con pasos firmes. En el segundo en que Cristina abandonó el ambiente, Zulmira cayó en una silla, las piernas temblorosas. Doña Dulce se acercó, poniendo una mano reconfortante en su hombro. Débora comenzó a recoger los trozos de vidrio esparcidos por el suelo. No debería haber asumido la culpa, doña Dulce, susurró Zulmira. Ahora ella se va a enojar aún más con usted. No podía dejar que te atacara, mi amiga, respondió la anciana. Siempre has sido tan buena con mi familia. El sábado amaneció con una fina llovizna, cubriendo las montañas de la sierra madrileña. Una niebla densa envolvía la hacienda Bueno, dándole un aire aún más aislado y melancólico. En la habitación de Débora, el despertador sonó a las 5:30 de la mañana, como de costumbre. La joven se levantó, frotándose los ojos aún pesados de sueño. No había dormido bien, pensando en la llegada de Ricardo y en las posibilidades que eso traía. Después de una ducha rápida, Débora se dirigió a la cocina para ayudar a Zulmira con el desayuno. La cocinera ya estaba allí preparando la masa de pan de queso. «Buenos días, Zulmira», saludó Débora bajando la voz. «El señor Ricardo llega hoy. Me llamó ayer». Zulmira abrió los ojos. «Gracias a Dios. Quizás las cosas mejoren un poco por aquí». Él pidió secreto. «Quiere dar una sorpresa. Entiendo. Voy a preparar ese filete con salsa de vino que a él le gusta. ¿Debería avisar a doña Dulce?» Débora pensó por un momento. Mejor no. Doña Cristina podría percibir algo en su comportamiento. Cuantas menos personas lo sepan, más convincente será la sorpresa. Las dos trabajaron en silencio por algún tiempo, preparando el desayuno de la familia. A las 7 Cristina bajó, elegante en su conjunto de gimnasia, como si el incidente de la noche anterior nunca hubiera sucedido. «Buenos días», dijo ella fríamente. «¿El café está listo?» «Sí, señora», respondió Zulmira sirviendo una taza de café fresco. «Excelente. Elena y yo saldremos justo después del desayuno».
Tengo clase de pilates en San Lorenzo de El Escorial, y luego llevaré a Elena al cumpleaños de una compañera de la escuela. Regresaremos solo por la noche. ¿Debo preparar el almuerzo para usted y la niña?, preguntó Zulmira. No será necesario. Almorzaremos en la ciudad. Solo deje algo listo para doña Dulce. Algo simple, ella no necesita lujos. Débora y Zulmira intercambiaron miradas rápidas. La ausencia de Cristina y Elena durante todo el día sería perfecta para la llegada de Ricardo. Después del desayuno, Cristina y su hija partieron en el elegante SUV negro de la familia. Cuando el coche desapareció en el camino de tierra que llevaba a la propiedad, Débora sintió un peso saliendo de sus hombros. Era como si la propia casa respirara más libremente en ausencia de la dueña. Doña Dulce apareció en la cocina alrededor de las 9, usando un vestido sencillo de algodón floreado. Parecía más dispuesta esa mañana, quizás por la ausencia de Cristina, quizás por las medicinas que había vuelto a tomar regularmente gracias a la intervención de Débora. «Buenos días, queridas», sonrió la anciana. «Qué buen silencio en la casa hoy. Doña Cristina y la niña Elena salieron para todo el día», explicó Zulmira, sirviendo una taza de té a la patrona. «Regresan solo por la noche». «Oh, qué maravilla», suspiró doña Dulce con visible alivio. «Podemos tener un día tranquilo, entonces. ¿Le importaría acompañarme al jardín después del desayuno?», preguntó Débora. «Las orquídeas que usted cuida tienen algunas hojas amarillentas. Pensé que podría enseñarme cómo tratarlas». El rostro de doña Dulce se iluminó. «Me encantaría, mi querida. Siempre es un placer compartir conocimiento con alguien interesado en aprender». Después del desayuno, las dos salieron al jardín. El día había clareado, la llovizna cediendo lugar a un sol tímido que se esforzaba por romper las nubes. Doña Dulce, como una profesora dedicada, explicaba a Débora los cuidados necesarios con cada tipo de orquídea, la cantidad ideal de agua, la posición en relación al sol, los signos de enfermedades y plagas. «¿Sabes, Débora, las orquídeas son como las personas?», comentó la anciana, mientras retiraba delicadamente una hoja amarillenta. «Cada una tiene su personalidad, sus necesidades específicas. Algunas necesitan más atención, otras prefieren estar solas. Pero todas, sin excepción, necesitan respeto y cuidado». Débora asintió percibiendo la metáfora. «Y todas merecen florecer a su tiempo, ¿verdad?». «Exactamente, mi querida, exactamente». Alrededor del mediodía, mientras Zulmira preparaba un almuerzo simple pero nutritivo para doña Dulce, Débora se encargaba de la limpieza de la sala de estar. De repente, escuchó el sonido de un coche acercándose. Por el cristal de la ventana, reconoció el sedán ejecutivo de Ricardo. Su corazón se aceleró. Zulmira llamó corriendo hacia la cocina. «El señor Ricardo ha llegado». La cocinera soltó la cuchara que usaba para remover una sopa, los ojos desorbitados. «Ya, pensé que llegaría más tarde. Voy a recibirlo». «Continúa con lo que estabas haciendo». Débora salió al balcón en el momento en que Ricardo estacionaba el coche. Él parecía cansado, pero sonrió al ver a la empleada. «Buenas tardes, Débora. ¿Cómo están las cosas por aquí?» «Buenas tardes, ma señor. Todo en orden. Su madre está en el jardín cuidando las orquídeas». Ricardo pareció aliviado. «Qué bien. Estoy preocupado por ella desde nuestra conversación telefónica. Dijiste que tuvo una indisposición». «Sí, señor. Una bajada de tensión. Pero ya está mejor». «¿Y dónde están Cristina y Elena?» «Salieron para todo el día. La niña tenía un cumpleaños, y la señora fue a una clase de pilates». Ricardo asintió entrando en la casa. El familiar aroma a café y pan de queso lo recibió, trayéndole consuelo después de días en hoteles impersonales. «Voy a ver a mi madre», dijo él, dirigiéndose al jardín. Débora observó por la ventana el encuentro entre madre e hijo. Doña Dulce, al ver a Ricardo acercándose entre los rosales, abrió una sonrisa genuina, la primera que Débora veía en su rostro desde que había comenzado a trabajar allí. El empresario abrazó a su madre cariñosamente, besándole la coronilla. Durante el almuerzo, servido en el balcón con vista a las montañas, Ricardo conversaba animadamente con doña Dulce sobre sus viajes, los nuevos contratos, los planes para la empresa. La anciana escuchaba atentamente, haciendo preguntas perspicaces,
que demostraban su interés genuino por la carrera de su hijo. Débora, sirviendo el postre, un flan de leche hecho por Zulmira, notó cómo doña Dulce parecía otra persona en presencia de su hijo. Había color en sus mejillas, brillo en sus ojos, firmeza en su voz. La joven empleada sintió una punzada de tristeza, sabiendo que aquella transformación era temporal. Duraría solo mientras Ricardo estuviera presente. Después del almuerzo, mientras doña Dulce fue a descansar un poco a su habitación, Ricardo llamó a Débora a su oficina. Era una estancia elegante, con estanterías de libros del suelo al techo, un escritorio de madera maciza y una ventana amplia que ofrecía vista a los jardines. Entonces, Débora, comenzó él indicando una silla para que ella se sentara. ¿Cómo ha estado realmente mi madre? Sé sincera, por favor. La joven dudó. Aquel era el momento que tanto esperaba, la oportunidad de revelarlo todo. Pero las palabras parecían atrapadas en su garganta. ¿Y si Ricardo no la creía? ¿Y si Cristina lograba manipularlo nuevamente? Señor, su madre, comenzó ella, eligiendo las palabras con cuidado. He notado que ella parece muy diferente cuando usted no está. ¿Diferente cómo? Más retraída, ansiosa, como si siempre tuviera miedo de algo o alguien. Ricardo frunció el ceño, inclinándose hacia adelante en su silla. ¿Miedo? Mi madre nunca fue una persona miedosa. Lo sé, señor. Fue profesora por décadas, una mujer fuerte e independiente, como ella misma me contó. Exacto, asintió Ricardo, sorprendido de que la empleada supiera tanto sobre el pasado de su madre. Entonces, ¿qué crees que está pasando? Débora respiró hondo. Era ahora o nunca. Señor, he observado interacciones entre su madre y su esposa que me preocupan. El rostro de Ricardo se endureció. ¿Qué tipo de interacciones? Palabras duras, humillaciones pequeñas pero constantes. Y ella dudó nuevamente. Noté hematomas en los brazos de doña Dulce. Cuando le pregunté sobre ellos, ella dijo que tropezó con muebles, que se lastimó sola, pero sucede con mucha frecuencia. Ricardo se levantó abruptamente, caminando hasta la ventana. Permaneció en silencio por largos segundos, observando el jardín donde, días antes, había presenciado el accidente en el lavadero de agua. ¿Estás sugiriendo que mi esposa maltrata a mi madre físicamente? Preguntó finalmente, su voz extrañamente tranquila. No solo estoy sugiriendo, señor. Estoy afirmando lo que vi con mis propios ojos. Débora entonces contó sobre las medicinas escondidas, los insultos cuando él no estaba presente, las pequeñas crueldades diarias. Narró cómo Cristina controlaba cada aspecto de la vida de doña Dulce, desde lo que comía hasta cuándo podía ver a su nieta. Ricardo escuchó en silencio, su rostro una máscara impenetrable. Cuando Débora terminó, él volvió a sentarse frotándose el rostro con las manos. ¿Por qué mi madre nunca me dijo nada? Quizás por vergüenza, señor, o miedo a causar problemas en su matrimonio, o recelo de que usted no la creyera. Yo la creería. Es mi madre. Con todo respeto, señor, su esposa es muy convincente, y usted pasa poco tiempo en casa. Las palabras golpearon a Ricardo como un puñetazo. Era verdad. Estaba tan involucrado con la expansión de la empresa, con viajes internacionales, reuniones, contratos, que había descuidado lo que sucedía en su propia casa. Había confiado ciegamente en Cristina, encantado por su belleza e inteligencia, ignorando las pequeñas señales que ahora, retrospectivamente, parecían tan obvias. ¿Qué debo hacer?, murmuró más para sí mismo que para Débora. Observe, señor. Esté atento. La verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. En ese momento, el móvil de Ricardo sonó. Era Cristina, avisando que ella y Elena regresarían más temprano, pues el cumpleaños había terminado antes de lo previsto. Estarán aquí en 1 hora, informó Ricardo a Débora después de colgar. No comente nada sobre nuestra conversación, por favor. Quiero observar con mis propios ojos. Sí, señor. Cuando Débora salió de la oficina, encontró a doña Dulce en el pasillo sosteniendo un libro en las manos. Había una expresión de preocupación en su rostro. ¿Todo bien, Débora? Te vi entrando en la oficina de Ricardo. Sí, doña Dulce. El señor Ricardo solo quería saber cómo ha estado usted. La anciana pareció alarmada. ¿Qué le dijiste? Solo la verdad,
que usted es una persona admirable que me enseña mucho sobre plantas y literatura. Doña Dulce se relajó visiblemente. Oh, entiendo. Gracias, mi querida. A veces me preocupo sin razón. El resto de la tarde transcurrió tranquilamente, con Ricardo trabajando en su oficina y doña Dulce leyendo en el balcón. Alrededor de las 4, el sonido del coche de Cristina anunció su regreso. Elena saltó del vehículo incluso antes de que éste se detuviera por completo, corriendo hacia la casa. «¡Papá! ¡Papá! ¿Volviste?», gritó la niña al avistar a Ricardo saliendo de la oficina. Él la tomó en brazos, haciéndola girar en el aire mientras ella reía alegremente. Cristina bajó del coche más lentamente, su rostro registrando sorpresa y luego recomponiéndose en una sonrisa radiante. Llevaba un vestido elegante que realzaba su figura esbelta y sus cabellos estaban impecablemente arreglados, como si acabara de salir de un salón de belleza. «Ricardo, qué sorpresa tan maravillosa», exclamó, acercándose para besarlo. «¿Por qué no avisaste que regresarías hoy?» «Quise dar una sorpresa», respondió él abrazándola con un brazo, mientras aún sostenía a Elena con el otro. Sus ojos, sin embargo, observaban a Cristina con una atención nueva, buscando señales de lo que Débora había revelado. «Bueno, estoy encantada», sonrió Cristina. «Te extrañamos tanto, ¿verdad, Elena?» «Sí», se asintió la niña entusiastamente. «Papá, ¿te vas a quedar mucho tiempo ahora?» «Algunos días, princesa. Tengo asuntos que resolver aquí mismo». La noche cayó sobre la hacienda Bueno, trayendo consigo el frescor característico de la sierra. Las luces amarillentas de las lámparas antiguas iluminaban el comedor, donde la familia se reunía para la primera comida juntos en semanas. Cristina, impecable en un vestido azul marino, había supervisado personalmente la preparación de la cena, ordenando a Zulmira que hiciera los platos favoritos de Ricardo. Elena parloteaba alegremente sobre el cumpleaños de su amiga, mientras doña Dulce permanecía en silencio, comiendo pequeñas porciones y observando discretamente la interacción entre su hijo y su nuera. Ricardo, por su parte, mantenía una sonrisa cordial, pero sus ojos atentos no perdían un solo movimiento de Cristina. Observaba la manera en que ella se servía más vino a sí misma que a su madre, cómo interrumpía a doña Dulce cada vez que ésta intentaba participar en la conversación, las miradas de advertencia que lanzaba a su suegra cuando creía que nadie la estaba viendo. «Débora», llamó Cristina, cuando la empleada entró para retirar los platos del postre. «Prepara un té de manzanilla para doña Dulce. Ya se está haciendo tarde para ella». «Todavía son solo las 8. Cristina», observó Ricardo consultando su reloj. «Mamá siempre fue una persona nocturna. Recuerdo que cuando yo era niño se quedaba despierta hasta tarde corrigiendo exámenes de los alumnos». «Las cosas cambian, querido», respondió Cristina con una sonrisa condescendiente. «Tu madre necesita descansar más ahora, ¿verdad, doña Dulce?» La anciana asintió automáticamente, la mirada baja. «Sí, estoy un poco cansada. ¿Ves?», continuó Cristina. «Los ancianos necesitan rutina. Cama temprano, preferiblemente después de un té relajante». Leí sobre eso en una revista de geriatría. Ricardo frunció ligeramente el ceño, notando la forma infantilizadora con la que Cristina se refería a su madre, como si ella no estuviera presente o fuera incapaz de tomar decisiones sobre su propia vida. «Creo que mamá sabe mejor que nadie lo que necesita», comentó él, manteniendo el tono leve pero firme. «Y si ella quiere quedarse despierta un poco más hoy, para conversar conmigo después de tanto tiempo ausente, no veo problema». Un destello de irritación cruzó el rostro de Cristina, rápidamente reemplazado por una sonrisa forzada. «Claro, querido, solo estoy pensando en su bienestar». Doña Dulce miró a su hijo con una gratitud silenciosa que rompió el corazón de Ricardo. Era una mirada que decía mucho, la mirada de alguien que no estaba acostumbrada a ser defendida. Después de la cena, Elena fue acostada, a pesar de sus protestas de que quería quedarse más tiempo con su padre. Cristina insistió en la rutina, besando a su hija y cerrando la puerta de la habitación infantil con un suave clic. En la sala de estar, Ricardo propuso una partida de cartas, algo que solían hacer en familia cuando él era niño.
Doña Dulce aceptó con una sonrisa nostálgica, mientras Cristina de mala gana accedió, alegando que estaba cansada. Nunca está demasiado cansada para sus clases de pilates o almuerzos con amigas, comentó Ricardo casualmente, barajando las cartas. Cristina le lanzó una mirada sorprendida. ¿Qué quieres decir con eso? Nada, querida. Solo una observación. El juego transcurrió en un clima de tensión palpable. Cristina, visiblemente incómoda con la presencia prolongada de Doña Dulce, hacía comentarios ácidos siempre que su suegra dudaba en su jugada. Parece que la memoria ya no es la misma, ¿verdad, Doña Dulce? Le comentó con falsa preocupación, cuando la anciana tardó en hacer su elección. Mi madre siempre fue una excelente estratega, defendió Ricardo. Ella solo está planeando cómo vencernos, ¿verdad, mamá? Doña Dulce sonrió, un brillo de su antiguo espíritu resurgiendo en sus ojos. Exactamente, hijo. Para disgusto de Cristina, Doña Dulce ganó 2 rondas consecutivas, demostrando que su mente seguía tan aguda como siempre. Alrededor de las 10, cuando Cristina sugirió por tercera vez que ya era tarde, Ricardo finalmente accedió a terminar el juego. Voy a acompañar a mamá hasta su habitación, se ofreció él levantándose. No es necesario. Querido, respondió Cristina rápidamente, yo ayudo a tu madre. Debes estar cansado del viaje. Estoy bien, insistió Ricardo. Quiero conversar un poco más con ella en particular. En el pasillo que llevaba a la habitación de Doña Dulce, lejos de los oídos de Cristina, Ricardo finalmente hizo la pregunta que lo atormentaba desde su conversación con Débora. Mamá, ¿todo está bien entre tú y Cristina cuando no estoy aquí? Doña Dulce dejó de caminar, su cuerpo frágil tensándose. En sus ojos cansados, Ricardo vio miedo, vacilación y una profunda tristeza. ¿Por qué preguntas eso, hijo mío? Porque noté cosas extrañas. La forma en que te encoges cuando ella se acerca. ¿Cómo evitas mirarla directamente? El modo en que tu voz cambia. Se vuelve más baja, más sumisa. Doña Dulce permaneció en silencio por largos segundos, como si librara una batalla interna. Finalmente, suspiró profundamente. Tu padre y yo siempre te enseñamos que la verdad, por más dolorosa que sea, es siempre el mejor camino, dijo ella, su voz adquiriendo una firmeza inesperada. Ricardo, no quería interferir en tu matrimonio, en tu familia. Sé cuánto amas a Elena y cuánto te esfuerzas por darle una vida estable. Mamá, por favor, dime la verdad. La verdad es que Cristina no es la persona que tú crees que es. Cuando no estás, ella se transforma. Las palabras amables dan paso a insultos, amenazas. Esconde mis medicinas, me sirve comida fría o excesivamente condimentada. Me impide ver a Elena a solas. La voz de Doña Dulce se quebró, lágrimas silenciosas resbalando por sus mejillas arrugadas. Y a veces hay más que palabras. Un empujón aquí, un pellizco allá. Aquel incidente en el lavadero no fue la primera vez. Ricardo sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Las palabras de su madre confirmaban todo lo que Débora había dicho y sus propias sospechas crecientes. La rabia burbujeó en su pecho, mezclada con una culpa abrumadora. ¿Por qué no me lo contaste antes?, preguntó abrazándola delicadamente. Tenía miedo, hijo. Miedo de que no me creyeras. O peor, que me creyeras, pero eligieras quedarte con ella de todos modos. No podía soportar la idea de separarte de tu hija o de volver a mi casa en Ávila, lejos de ustedes dos. Nunca permitiría que volvieras allí sola, mamá. Y jamás elegiría a alguien que lastima a las personas que amo. En ese momento, un ruido proveniente del final del pasillo llamó la atención de ambos. Era Elena en su pijama de unicornios, los ojos somnolientos. ¿Papá? ¿Abuela? ¿Por qué están llorando? Ricardo rápidamente secó las lágrimas que no había notado estar derramando. No es nada, princesa. Solo estábamos recordando algunas historias del pasado. La abuela me estaba contando sobre cuando yo era pequeño como tú. ¿Puedo escuchar también?, preguntó la niña acercándose. Mañana, mi amor, prometió doña Dulce, agachándose para besar la frente de su nieta. Ahora es hora de volver a la cama. Sueña con los ángeles. Ricardo llevó a Elena de vuelta a su habitación, contándole una breve historia para ayudarla a conciliar el sueño. Cuando regresó encontró a su madre sentada al borde de la cama, la mirada perdida en la distancia.
¿Qué piensas hacer, Ricardo? Preguntó ella, su voz un susurro, lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Confrontar la verdad. A la mañana siguiente, el domingo amaneció radiante, con un cielo de azul intenso y sin nubes. El aroma a café y pan fresco llenaba la cocina de la Hacienda Bueno, donde Zulmira trabajaba desde temprano. Débora ayudaba preparando una bandeja con el desayuno para doña Dulce, que aún descansaba. ¿Cómo fue la noche?, preguntó la cocinera en voz baja. Noté una tensión extraña en la cena. No sé con certeza, respondió Débora, pero creo que el señor Ricardo está empezando a darse cuenta de lo que pasa aquí. Dios quiera que sí. Esta situación no puede continuar. Ricardo apareció en la cocina, ya vestido con ropa casual pero elegante. Había círculos oscuros bajo sus ojos, indicando una noche mal dormida. «Buenos días», saludó él. «Débora, ¿podrías encontrarme en la oficina después de servirle el desayuno a mi madre? Tengo algo importante que discutir». «Claro, señor». 20 minutos después, Débora golpeó la puerta de la oficina. Ricardo estaba sentado detrás de su escritorio, consultando algunos documentos. «Pasa, Débora», llamó él, «y cierra la puerta, por favor». La joven obedeció, el corazón acelerado. ¿Habría creído él en sus palabras? ¿O estaría a punto de despedirla por entrometerse en asuntos familiares? «Hablé con mi madre anoche», comenzó Ricardo indicando una silla para que ella se sentara. «Ella confirmó todo lo que me contaste». Débora sintió una mezcla de alivio y aprensión. «¿Qué piensa hacer, señor?» «Primero quiero agradecer tu coraje e integridad. No debió ser fácil contarme aquello, arriesgando tu empleo. No podría quedarme en silencio, señor. No sería correcto». Ricardo asintió, un respeto genuino en su mirada. «Personas como tú son raras, Débora. En cuanto a lo que pienso hacer, voy a confrontar a Cristina hoy. Pero antes, necesito garantizar que mi madre y Elena estarán seguras, independientemente del resultado de esa conversación». «Comprendo, señor. Por eso me gustaría pedir tu ayuda. Zulmira llevará a mi madre y a Elena a un paseo por la ciudad, un día de abuela y nieta, como ella sugirió en el desayuno. Mientras tanto, tú te quedarás aquí, pero discretamente, como si solo estuvieras haciendo tus tareas normales». Débora entendió inmediatamente. Ricardo quería un testigo para el enfrentamiento con Cristina. Alguien que pudiera intervenir si la situación se salía de control. «Estaré cerca, señor». A las 10, Zulmira partió con doña Dulce y Elena, llevando la camioneta antigua de la hacienda. Cristina, que pretendía aprovechar el domingo para tomar el sol junto a la piscina, no puso objeciones al paseo, pareciendo incluso aliviada por tener a su suegra lejos por unas horas. Ricardo encontró a su esposa junto a la piscina, usando un bikini minúsculo y gafas de sol, el cuerpo bronceado extendido en una tumbona. Una copa de vino blanco reposaba en la mesa lateral a pesar de la hora. «¿Podemos conversar, Cristina?», preguntó él sentándose en la tumbona de al lado. «Claro, amor», respondió ella quitándose las gafas y sonriendo seductoramente. «Te extraño. Casi no tuvimos tiempo a solas desde que regresaste». Ricardo ignoró la insinuación. «Quiero hablar sobre mi madre». La sonrisa de Cristina vaciló por un segundo. «¿Qué pasa con ella?». «Sé lo que has estado haciendo, Cristina. Los abusos, las humillaciones, la violencia física». El rostro de la mujer se transformó, la máscara de perfección cayendo para revelar una expresión de furia contenida. «¿De qué estás hablando? ¿Quién ha estado inventando mentiras sobre mí?» «Nadie necesitó inventar nada. Vi con mis propios ojos ayer y mi madre lo confirmó todo». Cristina se levantó abruptamente, derribando la copa de vino. El líquido dorado se esparció por la terraza de madera como un charco de acusación. «Esa vieja manipuladora. Ella siempre quiso separarnos, siempre tuvo celos de nuestra relación. ¿No ves que está inventando todo esto? ¿Y los hematomas? ¿Y el incidente en el lavadero que presencié? ¿Y las medicinas escondidas? ¡Zas accidentes! Ella es torpe, siempre tropezando con muebles. Y en cuanto a las medicinas, solo estoy controlando gastos. ¿Sabes cuánto cuesta mantener esta hacienda funcionando mientras tú viajas por el mundo?» Ricardo se levantó también, encarando a su esposa con una frialdad que nunca había demostrado antes. «Basta de mentiras, Cristina. Lo sé todo. Las empleadas lo vieron. Los vecinos lo comentan. Y ahora yo también lo vi.
Los ojos de Cristina, antes seductores, ahora chispeaban de odio. Era como si una máscara hubiera caído, revelando la verdadera cara que se escondía detrás de la fachada de esposa y nuera perfecta. Ella dio un paso hacia Ricardo, los puños cerrados. No tienes idea de lo que es quedarse atrapada en esta hacienda en el fin del mundo, mientras tu marido viaja a lugares exóticos, encuentra gente interesante. Escupió ella, la voz temblorosa de rabia. Todo lo que tengo es una vieja insoportable, siguiéndome por la casa con sus consejos anticuados y sus historias tediosas sobre un tiempo que ya no importa. Si estabas tan infeliz, ¿por qué no hablaste conmigo?, preguntó Ricardo, manteniendo la calma a pesar de la tormenta que se desarrollaba frente a él. ¿Por qué desquitar tus frustraciones en una señora anciana e indefensa? ¿A conversar?, rió Cristina amargamente. ¿Cuándo? ¿En los 5 minutos entre un viaje y otro? ¿En las llamadas apuradas en las que solo hablas de negocios? Nos abandonaste aquí, Ricardo. Me abandonaste a mí y a Elena. Eso no justifica lo que le hiciste a mi madre. Tu madre. Es lo único que te importa. Ya explotó Cristina. Desde que ella vino a vivir aquí, es como si yo ya no existiera. Todo tu amor, toda tu preocupación, todo para la viejecita frágil que ni siquiera es tu responsabilidad. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar aquellas palabras. ¿Cómo no había percibido antes la naturaleza tóxica de la mujer con la que se había casado? ¿Cómo había permitido que aquel veneno se esparciera por su familia? Ella es mi madre, Cristina, la mujer que me crió, que me enseñó valores, que sacrificó su propia carrera para darme oportunidades, y yo la traje aquí creyendo que estaría segura, cuidada, amada. ¿Y yo? ¿Y nuestro matrimonio? ¿No importan? ¿Un matrimonio basado en mentiras y crueldad? No, ya no importa. Los ojos de Cristina se abrieron de par en par al percibir el significado de aquellas palabras. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que se acabó, Cristina. Ya no puedo confiar en ti. No después de lo que hiciste. Quiero el divorcio. Por un instante ella pareció genuinamente impactada, como si no esperara que él fuera tan lejos. Entonces su rostro asumió una expresión calculadora. Piensa bien, Ricardo. Soy la madre de tu hija. Si me alejo, nunca más verás a Elena. Lucharé por la custodia total y con mis contactos, créeme, lo conseguiré. No amenaces, Cristina. Tengo evidencias de tus abusos, testigos. Ningún juez le daría la custodia de un niño a alguien capaz de maltratar a una anciana indefensa. La mención a testigos hizo que Cristina mirara a su alrededor, desconfiada. Fue entonces cuando notó a Débora parada junto a la puerta del área de la piscina, observando la escena. La furia se apoderó de su rostro. «Tú», me gritó señalando a la empleada. «Fuiste tú quien le metió esas ideas en la cabeza. Desgraciada. Estás despedida. Quien decide quién trabaja en esta casa soy yo», intervino Ricardo firmemente. «Y Débora no solo continuará empleada, sino que recibirá un aumento por su integridad». Cristina, percibiendo que había perdido el control de la situación, cambió súbitamente de táctica. Lágrimas comenzaron a resbalar por su rostro, perfectamente maquillado, y su postura arrogante dio lugar a una fragilidad estudiada. «Ricardo, amor, no estás pensando con claridad», sollozó ella, acercándose e intentando tocar su rostro. «Estoy estresada, cansada, cometí errores, lo admito, pero podemos empezar de nuevo, hacer terapia de pareja, encontrar un punto medio». Ricardo se apartó, inmune al teatro que tantas veces lo había engañado en el pasado. «No, Cristina. Algunas líneas, una vez cruzadas, no permiten vuelta atrás. Quiero que arregles tus cosas y salgas de mi casa antes de que termine el día. No puedes echarme así. Esta casa es tanto mía como tuya». En realidad no lo es. La hacienda Bueno pertenece a mi familia hace generaciones. Está registrada exclusivamente a mi nombre, como bien sabes. ¿Recuerdas cómo insististe en que no te incluyera en la escritura cuando nos casamos? Decías que era cosa de viejos, que lo importante era el presente, no el patrimonio. El rostro de Cristina palideció al recordar su propia estrategia volviéndose en su contra. En aquel entonces planeaba convencer a Ricardo de vender la propiedad, considerándola anticuada y demasiado aislada para su gusto sofisticado. «¿Y qué hay de Elena?», preguntó en un último esfuerzo.
¿Vas a separar a una niña de 7 años de su propia madre? Elena se quedará conmigo hasta que resolvamos la cuestión de la custodia legalmente. Puedes visitarla, claro, pero no la llevarás lejos de la hacienda sin mi autorización. Eso es secuestro. Voy a llamar a la policía. Llama. Explícales por qué una señora de 73 años tiene hematomas en el cuerpo. ¿Por qué fue encontrada casi ahogándose en un lavadero? ¿Por qué tiembla de miedo cuando te acercas? Las palabras golpearon a Cristina como una bofetada. Ella sabía que estaba acorralada. Lentamente, la máscara de fragilidad dio lugar a una expresión de odio puro. «Te vas a arrepentir de esto, Ricardo Bueno», amenazó, con voz baja y controlada. «Nadie me humilla de esta forma y sale impune. Basta de amenazas, Cristina». Débora llamó Ricardo volviéndose hacia la empleada, que permanecía a la distancia. «¿Podrías, por favor, acompañar a la señora hasta la habitación para que arregle sus cosas? Y después llama un taxi para llevarla hasta San Lorenzo de El Escorial». «Sí, señor». «No necesito niñera», replicó Cristina recomponiéndose. «Sé el camino hasta la habitación que compartí contigo por 8 años». Ella salió pisando fuerte, sin mirar atrás, la postura rígida de quien intenta mantener un último vestigio de dignidad. Ricardo suspiró profundamente, sintiendo el peso de las últimas horas sobre sus hombros. Se volvió hacia Débora, quien esperaba instrucciones. «Acompáñala discretamente, por favor. No la dejes sola en la casa. No confío en lo que pueda hacer en un acceso de rabia». «Comprendo, señor, y lo siento mucho por todo esto». «No lo sientas. Me siento agradecido por tu coraje. Sin ti, quizás nunca habría descubierto la verdad». 3 horas después, Cristina partió en un taxi, llevando solo 2 maletas con sus pertenencias personales más valiosas. Prometió regresar con abogados para buscar el resto, lanzando una última mirada cargada de resentimiento hacia la casa que un día había considerado suya. Cuando Zulmira regresó con doña Dulce y Elena, el sol ya comenzaba a ponerse, pintando el cielo de la sierra con tonos de naranja y rosa. La niña dormía en el asiento trasero, exhausta después de un día de paseo. Doña Dulce, sin embargo, parecía más alerta y viva que en los últimos meses. Ricardo las esperaba en el balcón, una mezcla de alivio y aprensión en su semblante. ¿Cómo le explicaría a una niña de 7 años que su madre se había marchado? ¿Cómo reconstruiría la confianza rota en su familia? «¿Dónde está Cristina?», preguntó doña Dulce, tan pronto como entró en la casa y notó la ausencia de su nuera. «Ella se ha ido, mamá», respondió Ricardo simplemente. «Hablamos y... bueno, ella ya no va a vivir aquí». Doña Dulce asintió lentamente, absorbiendo la información. No había alegría en su rostro, solo una comprensión silenciosa de la gravedad del momento. «¿Y Elena? ¿Qué le diremos a ella?» «La verdad de la manera más amable posible. Que mamá y papá ya no van a vivir juntos, pero que ambos la aman mucho y siempre formarán parte de su vida». Mientras Zulmira llevaba a Elena, aún dormida, a su habitación, Ricardo y doña Dulce se sentaron en el balcón, observando las primeras estrellas surgir en el cielo nocturno. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de un entendimiento mutuo que prescindía de palabras. «Siento mucho que hayas pasado por todo esto, mamá», dijo finalmente Ricardo, sosteniendo la mano arrugada de su madre entre las suyas. «Debería haberme dado cuenta antes. No te culpes, hijo mío. Cristina es muy hábil para esconder su verdadera naturaleza. Y yo también tengo mi parte de culpa por no haber hablado antes. Ahora tenemos la oportunidad de empezar de nuevo. Prometo que estaré más presente, que cuidaré mejor de ti y de Elena». Doña Dulce sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado. «Sé que sí, Ricardo. Siempre fuiste un buen hijo, un buen padre. Y serás un buen hombre soltero también», añadió, con un toque de humor que hacía mucho no demostraba. En las semanas que siguieron, la Hacienda Bueno pasó por una transformación gradual, no solo en su estructura física. Ricardo inició reformas para hacer el lugar más accesible para su madre, incluyendo la instalación de pasamanos y un ascensor, sino principalmente en su atmósfera. La casa, antes tensa y sofocante, ahora respiraba una tranquilidad renovada. Doña Dulce, libre del miedo constante, volvió a florecer. Empezó a dar clases de refuerzo a niños del pueblo cercano, reavivando su pasión por la enseñanza.
Su antiguo brillo en los ojos regresó, así como su apetito y su disposición para caminar por los jardines que tanto amaba. Elena, después del choque inicial de la separación de sus padres, se adaptó sorprendentemente bien a la nueva realidad. La niña que siempre había sido más cercana a su padre y a su abuela, floreció en la atmósfera de amor y respeto que ahora permeaba la casa. Cristina mantenía contacto regular, llevando a su hija a pasar fines de semana en su nuevo apartamento en San Lorenzo de El Escorial, pero la custodia principal permaneció con Ricardo. Por decisión judicial, Ricardo reorganizó sus negocios, delegando más responsabilidades para poder trabajar principalmente desde casa. Cuando los viajes eran inevitables, eran más cortos, y él siempre regresaba con regalos no solo para Elena, sino también para su madre. Débora, que había planeado el empleo en la hacienda como algo temporal, acabó aceptando la invitación para permanecer. Ricardo, reconociendo su talento y formación en pedagogía, le ofreció un nuevo cargo: tutora particular de Elena y asistente de Doña Dulce en su proyecto de clases de refuerzo para niños necesitados de la región. El salario era significativamente mejor, y ella ahora ocupaba una de las habitaciones de huéspedes en la casa principal, no más en las dependencias de empleados. Una tarde de domingo, unos 3 meses después de la partida de Cristina, la Hacienda Bueno recibía invitados para un almuerzo en el jardín. Eran profesores jubilados, antiguos colegas de Doña Dulce, a quienes no veía desde hacía años. Entre ellos estaba Eduardo Oliveira, el exdirector de la escuela donde ella había dado clases por décadas. Los dos, ahora viudos, descubrieron una afinidad que iba más allá de los recuerdos compartidos del pasado. Desde el balcón, Ricardo observaba a su madre riendo abiertamente, rodeada de amigos, mientras Elena y otros niños corrían por el césped bajo la atenta mirada de Débora. Zulmira, a su lado, servía limonada fresca. «Nunca pensé que vería a su madre así de nuevo», comentó la cocinera con lágrimas en los ojos. «Es como si los años hubieran retrocedido». Ricardo asintió, sintiendo una profunda gratitud. «Es como si la hacienda finalmente hubiera vuelto a ser un hogar, ¿verdad?» «Y sí, patrón, un verdadero hogar». Más tarde, cuando las visitas se marcharon y la noche cayó sobre la sierra, la familia se reunió en la sala de estar para una partida de cartas, ahora una tradición de los domingos. Elena, Doña Dulce, Ricardo y Débora reían y conversaban animadamente, creando nuevos lazos y fortaleciendo los ya existentes. Afuera, la luna llena bañaba con su luz plateada los jacarandás de la entrada, mientras grillos y sapos componían la sinfonía nocturna del bosque. La Hacienda Bueno, que había sido testigo de tanto sufrimiento silencioso, ahora albergaba una familia diferente de la convencional, unida no solo por lazos de sangre, sino por elecciones conscientes de amor, respeto y cuidado mutuo. Y Doña Dulce, observando a su hijo y a su nieta, pensó en el largo camino recorrido desde los días de miedo y humillación. Recordó las orquídeas en su jardín, de cómo algunas necesitaban pasar por periodos de aparente dormancia para luego florecer más bellas y fuertes. Quizás la vida fuera así también, periodos de oscuridad que, superados con coraje y ayuda, daban lugar a florecimientos inesperados. Cuando Elena, con un grito de alegría, anunció que había ganado la partida, todos aplaudieron, y en aquel aplauso simple, en aquella celebración de una pequeña victoria infantil, estaba contenida la mayor lección que aquella familia había aprendido: la importancia de nunca callar ante la crueldad, de tender la mano a quien lo necesita, de reconocer que el verdadero valor de un hogar no está en sus paredes o posesiones, sino en la capacidad de sus habitantes de protegerse, respetarse y amarse incondicionalmente. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Doña Dulce y su familia en la Hacienda Bueno haya tocado sus corazones. Esta narrativa nos recuerda la importancia de estar atentos a las señales de abuso contra los ancianos y del poder transformador que el coraje de una sola persona puede tener. Para más historias emocionantes como esta, hemos preparado una playlist especial que puedes encontrar haciendo clic en el enlace a tu izquierda. Si esta historia despertó emociones en ti, no dejes de suscribirte a nuestro canal y darle un me gusta a este video.
Diariamente, traemos narrativas únicas que exploran las complejidades de la vida y los lazos que nos unen. Comparte tus reflexiones en los comentarios. Tu opinión es valiosa para nosotros y para toda nuestra comunidad de oyentes. Hasta la próxima historia.